Hace 70 millones de años se enfriaba la Tierra. En los polos se formaron capas de hielo y los inviernos se hacían más duros, con temperaturas inferiores a los menos 40 grados centígrados. Esas temperaturas parecerían relativamente cálidas según los estándares actuales, pero para la vida en el período Cretáceo era mucho más frío que al que estaban acostumbrados los dinosaurios. El período Cretácico era más fresco que el del Jurásico que lo precedió. Esto se debió a la separación de Pangea, de lo que se originó Gondwana y Laurasia. Los niveles del mar subieron y bajaron, las corrientes de aire en la atmósfera se alteraron y las corrientes marinas se alteraron. La vida más afectada fue la de los que vivían en las masas pequeñas de la Tierra. En Norteamérica, el gran alosaurio había cedido ante los raptores más pequeños. En la costa occidental de África, en la isla de Madagascar, surgió su mayor asesino, un avance reducido del alosaurio. Se le conocía como el T-Rex del Este. Se llamaba Mayungatolus. Mayungatolus se deriva de las palabras Mayunga, que es un distrito de Madagascar donde encontraron al dinosaurio, y Tolus, que significa domo en latín. Este horrible dinosaurio primero apareció hace 60 millones de años y vivió hasta finales de la era Cretácica, cuando desaparecieron los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Sus restos solamente aparecen en la isla de Madagascar, pero tiene parientes en Sudamérica. Eso comprueba que alguna vez África, Madagascar, India y Sudamérica estaban conectadas en el supercontinente de Pangea. El Mayungatolus pertenecía a una familia de dinosaurios llamados los abelisáuridos. Esta familia de dinosaurios compartía varias características. Los abelisaurios eran un grupo de dinosaurios carnívoros, descendientes de criaturas parecidas a los ceratosaurios del período Jurásico. Los abelisaurios tendían a tener caras relativamente cortas, hocicos muy gruesos y brazos grotescos, muy cortos, con manos pero muy pequeñas, y los antebrazos estaban encogidos, así que básicamente eran muñecas. El abelisaurio empezó como un tipo de depredador secundario, un depredador de tamaño mediano en los continentes del sur. Pero a finales del Cretáceo, cuando los alosaurios habían desaparecido, el abelisaurio los reemplazó, y si estaba en Sudamérica, África, en la India o en Madagascar, lo más temible sería el abelisaurio. Algunas de las primeras descripciones decían que tenía una cara que solamente una madre podía amar. Era un dinosaurio muy feo, de cabeza arrugada. Su nariz estaba totalmente cubierta con muchos hoyos y protuberancias en el cráneo. Era un dinosaurio muy feo, pero tenía una fantástica apariencia para los paleontólogos. Además de su cara inusualmente horrible, el Mayungatolus tenía un cuerno que brotaba del centro de su frente. Irónicamente, este espigón amenazante podría servir para una importante función social. Cuando se encontraron los primeros cráneos de los Mayungatolus, una de las cosas que eran muy obvias era que tenía una protuberancia complicada en el tope de la cabeza. Ahora vemos que muchos tipos diferentes de dinosaurios, incluso los depredadores como el ceratosaurio y el alosaurio, e incluso algunos especímenes del tiranosaurio, tienen diferentes tipos de estructura en forma de cuerno o protuberancias en sus cabezas. Me parece que la mayoría de estos dinosaurios terópodos que tenían estructuras salientes en la cabeza estarían quizás relacionados con la identificación del animal, con el fin de que machos rivales potenciales pudieran identificar a otro macho que perseguía a sus hembras o en las que estaban interesados. También era para mostrarle a la hembra que tenía la edad apropiada para su interés. El aspecto extravagante del Mayungatolus también podría haber sido una extravagancia de la naturaleza.
Cada vez que tenemos una pequeña población de animales aislada en un área pequeña, no se puede evitar la hibridación entre los miembros de la familia. Durante largos periodos de tiempo y en numerosas generaciones comenzamos a ver mutaciones causadas por la endogamia. En el caso del Mayungatolus, se han encontrado tan pocos esqueletos que en realidad no sabemos cómo era un animal normal de esta especie, pero ciertamente podemos sugerir cómo vivía en una isla y estaba separado de otros dinosaurios parecidos. Su cara fea podría ser el resultado final de una mutación. El Mayungatolus era pequeño en comparación con muchos de los dinosaurios del período Jurásico, pero aún tenía un tamaño considerable. Medía cerca de 2 metros 74 centímetros de alto, tenía casi 9 metros de largo y pesaba 1 tonelada. En la diminuta isla de Madagascar, evidentemente era el depredador más grande. Su estructura mandibular lo convertía en un asesino muy fuerte. El Mayungatolus tenía un cráneo pero muy interesante, no solo corto y muy alto, sino que los huesos del cráneo eran entrelazados. Eso es interesante saberlo, ya que la mayoría de los terópodos, los dinosaurios carnívoros, tenían cráneos muy móviles, que en realidad movían cuando se alimentaban, lo que les permitía proteger sus dientes y los huesos del cráneo de romperse. Y sus mandíbulas también se expandían cuando abrían la boca. Pero el Mayungatolus no tenía esa capacidad, así que en realidad era un cráneo sólido y que tenía muy poco movimiento. La fuerza del Mayungatolus estaba en su poderosa mordida. Era un cráneo corto pero poderoso con un cuello fuerte. Si mordía algo causaba una herida muy peligrosa. Era de cabeza grande y gruesa como la del bulldog, y estaba perfectamente diseñado para atrapar y aplastar a su presa. Sus dientes también estaban diseñados para soportar más presión que muchos otros dinosaurios depredadores. Tenían forma de hojilla, pero no tan delgadas como para ser quebradizos. Sus dientes eran su arma principal. Las secundarias serían las garras en sus patas. Usaban las patas como lo hacen las aves modernas. Si observas a un águila, ves que atrapa a su presa con las garras. El Mayungatolus podía hacer lo mismo, lo agarraba y luego usaba esos dientes para sacarle unos pedazos. Durante 9 millones de años, el Mayungatolus reinaba en Madagascar. Pero a medida que bajaban las temperaturas en el mundo, el Mayungatolus no era lo rápido o lo suficientemente inteligente para sobrevivir. Los inviernos se hicieron más crudos que nunca, y en el apogeo del verano ocurrieron inundaciones de intensidad devastadora. Evolucionaron nuevas especies de herbívoros, los cuales eran más astutos, más adaptables y podían sobrevivir en una variedad de temperaturas. De nuevo, los carnívoros tuvieron que cambiar para mantenerse. En Canadá, donde los inviernos eran fríos y oscuros y los veranos desesperadamente áridos, surgía un primo del T-Rex, más rápido y más salvaje, y era lo suficientemente inteligente para cazar en jaurías.